La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores de la historia de la humanidad, enfrentando naciones e ideologías entre sí. Marcó un periodo de agitación y destrucción que cambió para siempre el mundo. Para comprender verdaderamente el impacto y la importancia de la Segunda Guerra Mundial, necesitamos profundizar en su compleja historia. Las raíces de la Segunda Guerra Mundial se remontan a las secuelas de la Primera Guerra Mundial, donde los duros términos del Tratado de Versalles impuesto a Alemania crearon un clima de resentimiento e inestabilidad económica. Este terreno fértil finalmente alimentó el ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi. En 1933, Hitler se convirtió en canciller de Alemania, y rápidamente comenzó a implementar su agenda fascista y expansionista. Desató una serie de acciones agresivas, incluida la remilitarización de Renania, la anexión de Austria y la ocupación de Checoslovaquia. Las principales potencias mundiales en ese momento, como Gran Bretaña y Francia, intentaron apaciguar a Hitler con la esperanza de evitar otro conflicto devastador. Esta política de apaciguamiento, sin embargo, solo envalentonó a Hitler, ya que lo vio como un signo de debilidad. En 1939, la invasión de Polonia por Hitler finalmente provocó el estallido de la guerra en Europa. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, y el escenario estaba preparado para un conflicto global que involucraría a naciones de todo el mundo. La guerra se puede dividir en dos teatros principales, el teatro europeo y el teatro del Pacífico. En Europa, el conflicto se libró principalmente entre los aliados, que consistían en Gran Bretaña, Francia y más tarde la Unión Soviética y los Estados Unidos, contra las potencias del eje de Alemania, Italia y Japón. Los primeros años de la guerra estuvieron marcados por las victorias alemanas, ya que rápidamente conquistaron gran parte de Europa. Francia cayó en 1940, dejando a Gran Bretaña como la única potencia aliada en el continente europeo. Las fuerzas de Hitler también lanzaron una brutal campaña de genocidio y agresión, dirigida a judíos, romaníes y otros grupos minoritarios. En el Pacífico, el Imperio japonés se embarcó en una agresiva campaña expansionista, buscando establecer el dominio en la región. Su ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941 llevó a Estados Unidos a la guerra, y cambió el equilibrio de poder a favor de los aliados. A partir de 1942, la marea comenzó a volverse contra las potencias del eje. Los aliados lanzaron una serie de campañas exitosas, como la batalla de Stalingrado y la invasión de Normandía del día D, que marcó el principio del fin para el régimen de Hitler. En el Pacífico, Estados Unidos libró una agotadora campaña de salto de isla, haciendo retroceder gradualmente a los japoneses. Los principales puntos de inflexión en el teatro del Pacífico incluyeron las batallas de Midway y Guadalcanal. A medida que avanzaba la guerra, los verdaderos horrores del conflicto fueron revelados. El Holocausto, en el que millones de judíos y otros civiles inocentes fueron asesinados sistemáticamente, conmocionó al mundo y enfatizó el imperativo moral de derrotar a las potencias del eje. La guerra cobró un alto precio tanto a los soldados como a los civiles. Las batallas fueron feroces, y las bajas inmensas. Las ciudades fueron devastadas por los bombardeos, e innumerables vidas se perdieron o cambiaron para siempre. En 1945, después de 6 años de conflicto devastador, la marea de la guerra finalmente giró decisivamente a favor de los aliados. Alemania se rindió en mayo, y Japón capituló en agosto tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. La guerra dejó un impacto duradero en el mundo. Las Naciones Unidas se establecieron en 1945, con el objetivo de prevenir futuros conflictos globales. Los juicios de Nuremberg buscaron llevar a los criminales de guerra ante la justicia, y el mundo prometió nunca olvidar los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial reformó fundamentalmente el panorama geopolítico. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las superpotencias dominantes, lo que llevó a la Guerra Fría, y décadas de tensiones y guerras por poderes entre ambas. Las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial continúan dando forma a nuestro mundo hoy. La búsqueda de la paz, los derechos humanos y la cooperación internacional se ha vuelto primordial en la búsqueda de prevenir futuros conflictos de tal magnitud. Aunque la guerra ha terminado, su impacto aún se puede sentir en nuestra sociedad. Los sacrificios hechos por millones de personas durante esos años tumultuosos sirven como recordatorio de la fragilidad de la paz, y la importancia de aprender de la historia. Así pues, al reflexionar sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, recordemos las innumerables vidas perdidas, los horrores indescriptibles que perduraron y el espíritu indomable de quienes lucharon por la libertad. Que nunca se olvide su sacrificio. El legado de la Segunda Guerra Mundial se extiende mucho más allá del final del conflicto en sí. Después de la guerra, el mundo experimentó cambios significativos a medida que las naciones trabajaron para reconstruir y forjar nuevos caminos a seguir. Uno de los cambios más profundos fue el cambio en la dinámica del poder global. Estados Unidos y la Unión Soviética surgieron como superpotencias, encerradas en un nuevo tipo de conflicto conocido como la Guerra Fría. Esta lucha ideológica entre el comunismo y el capitalismo dio forma a gran parte del mundo de la posguerra. La Guerra Fría condujo a una carrera armamentista, ya que ambas superpotencias buscaban superarse mutuamente en poder militar. El desarrollo de armas nucleares,
humanos, y la amenaza constante de destrucción mutua asegurada proyectaron una sombra oscura sobre el mundo durante décadas. El panorama geopolítico también se reformó mientras las antiguas colonias luchaban por la independencia. Muchos países de Asia y África presionaron con éxito por la autodeterminación, buscando liberarse de las garras del dominio colonial y establecer sus propias naciones. La devastación de la guerra y los horrores del Holocausto también impulsaron un compromiso renovado con los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue adoptada en 1948, estableciendo los derechos y libertades fundamentales que todos los individuos deberían disfrutar. Las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial han influido profundamente en las relaciones internacionales y la diplomacia. Las organizaciones multilaterales, como las Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea, se establecieron con el objetivo de promover la paz y la cooperación entre las naciones. El recuerdo de la Segunda Guerra Mundial también sirve como un crudo recordatorio de los peligros del fascismo, el racismo y la xenofobia. Se han realizado esfuerzos para combatir el odio y la discriminación, promoviendo la tolerancia, la igualdad y el entendimiento entre diversas poblaciones. No se puede pasar por alto el impacto de la guerra en la cultura. Las películas, la literatura y el arte han representado la guerra y sus consecuencias, permitiendo a las generaciones futuras obtener información sobre las experiencias humanas y las atrocidades cometidas. La Segunda Guerra Mundial se ha convertido en un tema de estudio para historiadores, investigadores y académicos de diversas disciplinas. A través de su trabajo, siguen surgiendo nuevas perspectivas y comprensiones de la guerra, que arrojan luz sobre historias no contadas anteriormente y voces marginadas. La guerra también estimuló los avances tecnológicos. El desarrollo de radar, motores a reacción y cohetes durante la guerra sentó las bases para innovaciones posteriores, lo que llevó a avances en campos como la aviación, la exploración espacial y las telecomunicaciones. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial también trajeron cambios profundos en la sociedad, y el estatus de las mujeres. Con muchos hombres lejos en la guerra, las mujeres desempeñaron papeles críticos en la fuerza laboral, ocupando puestos tradicionalmente ocupados por hombres. Esto contribuyó al movimiento en curso por los derechos de las mujeres, y allanó el camino para una mayor igualdad de género. El impacto económico de la guerra fue vasto. Los esfuerzos de reconstrucción requirieron inversiones y recursos masivos, lo que llevó a transformaciones económicas en muchos países. El período de posguerra fue testigo del surgimiento de nuevas industrias y la expansión del comercio global. Las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial han tenido un impacto duradero en el enfoque mundial de los conflictos, y la guerra. Se han hecho esfuerzos para promover la diplomacia, la negociación y las resoluciones pacíficas de las disputas, con el objetivo de prevenir futuros conflictos a gran escala. La conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, y el recuerdo de sus víctimas y héroes siguen siendo aspectos importantes de nuestra memoria colectiva. Los monumentos conmemorativos, museos y ceremonias anuales sirven como recordatorios de la importancia de la guerra, y la importancia de aprender de la historia. Hoy, al reflexionar sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, es crucial recordar los sacrificios hechos por innumerables individuos. La guerra afectó a personas de todos los ámbitos de la vida, desde soldados en el frente hasta civiles atrapados en el fuego cruzado. Las historias de coraje, resiliencia y sacrificio que surgieron de la Segunda Guerra Mundial continúan inspirándonos, y recordándonos la fuerza del espíritu humano frente a una adversidad inimaginable. Es nuestra responsabilidad preservar la memoria de la Segunda Guerra Mundial, y transmitir sus lecciones a las generaciones futuras. Al hacerlo, nos esforzamos por crear un mundo que aprecie la paz, abrace la diversidad y trabaje en conjunto para evitar que las atrocidades de la guerra vuelvan a ocurrir. A medida que continuamos profundizando en la historia de la Segunda Guerra Mundial, es esencial recordar que la guerra no fue solo una serie de batallas y eventos, sino una experiencia profundamente humana que moldeó para siempre las vidas de millones. Las conversaciones, los debates y las reflexiones sobre la Segunda Guerra Mundial continuarán en los próximos años, mientras trabajamos colectivamente para comprender este momento crucial de la historia, y nos esforzamos por construir un futuro mejor.